Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy nos vamos a acercar a la vida de el gran escritor Horacio Quiroga, uruguayo, cuya figura evoca un derrotero de fatalidades que impregnaron su obra, que fue vívida y apabullante. Se destacó como ocultor del texto breve y a partir de sus relatos hoy es un clásico. Espero que les sea interesante. Where love will reside. Oh, home, sweet home, you're my haven and nest, where love and want forever find rest in your embrace. Horacio Silvestre Quiroga Forteza fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878 y murió en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 1937. Fue uno de los maestros del cuento en Latinoamérica, de prosa vívida, naturalista y modernista. Sus relatos generalmente retratan la naturaleza y tienen rasgos de terror y horror como enemigo de las circunstancias del ser humano. Fue comparado con el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Sus relatos se encuadran en el género fantástico. Fue seguidor de la escuela modernista, fundada por Rubén Darío, lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant. Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban aspectos extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de enfermedad, sufrimiento, horror, con respecto al ser humano. Muchos de sus relatos pertenecen a esa corriente, cuya obra más emblemática es la colección de cuentos de amor, de locura y de muerte. También se puede apreciar la influencia del británico Rudyard Kipling a través del Libro de la Selva, que cristalizaría en su propio Cuentos de la Selva, ejercicio literario de fantasía dividido en varios relatos protagonizados por animales. Su decálogo del perfecto cuentista, dedicado a los escritores jóvenes, establece ciertas contradicciones con su propia obra. En el decálogo pregona un estilo económico preciso, empleando redacción natural y llana y claridad en la expresión. En muchos de sus relatos, Quiroga
no sigue sus propios preceptos, utilizando un lenguaje recargado, con abundantes adjetivos y un vocabulario por momentos ostentoso. Cuando va desarrollando su estilo, Quiroga evoluciona hacia el retrato realista, casi siempre angustioso, desesperado, de la salvaje naturaleza que lo rodeaba en Misiones, la jungla, el río, la fauna, el clima, el terreno, forman un decorado en el que sus personajes se mueven, padecen y a menudo mueren. Especialmente en sus relatos, Quiroga describe con arte y humanismo la tragedia que persigue a los miserables, a los obreros rurales de la región, los peligros y padecimientos a que se ven expuestos, el modo en que se perpetúa este dolor existencial a las generaciones siguientes. Trata además muchos temas considerados tabú en la sociedad de principios del siglo XX, revelándose como un escritor arriesgado, desconocedor del miedo y avanzado en sus ideas y tratamientos. Estas particularidades siguen siendo evidentes al leer sus textos hoy en día. Muchos estudiosos de la obra de Quiroga opinan que esa fascinación del escritor con la muerte, los accidentes y la enfermedad, que son temas que lo relacionan con Edgar Allan Poe y Baudelaire, se debe a que la vida trágica que le tocó vivir lo afectó muchísimo. Sea esto cierto o no, en verdad, Horacio Quiroga dejó para la posteridad obras trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Horacio Quiroga nació en la ciudad de Salto, Uruguay, en el noroeste del país, sobre el río Uruguay. Era hijo de un vicecónsul argentino en Salto llamado Prudencio Facundo Quiroga y de Pastora Forteza. Su padre era nieto de Facundo Quiroga, caudillo argentino, cuyo origen familiar se remonta hasta los inmigrantes gallegos asentados en la provincia de San Juan durante el siglo XVII y luego trasladados a la provincia de La Rioja. Él mismo falleció de forma trágica al dispararse con su propia escopeta por accidente frente a su familia. En ese entonces Horacio contaba con 2 meses de vida. A partir de esa tragedia, su madre decide mudarse a la ciudad de Córdoba, en Argentina, para regresar a Salto 4 años después. En 1891, Pastora Forteza contrajo nuevas nupcias con Asensio Barcos, que se convirtió en un buen padrastro para Horacio y con el cual mantuvo una relación muy sólida. La tragedia se apoderó de sus vidas, otra vez cuando Barcos sufrió un derrame cerebral en 1896, que lo dejó semiparalizado y mudo. Se suicidó disparándose en la boca con una escopeta manejada con sus pies en presencia casual de Horacio, que tenía 18 años y estaba ingresando en la habitación. Respecto a su formación, realizó sus estudios en Montevideo, capital de Uruguay, hasta terminar el colegio secundario. Estos estudios incluyeron formación técnica, Instituto Politécnico de Montevideo y General, Colegio Nacional, y ya desde muy joven demostró interés por la literatura, la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo y la vida de campo. A esa temprana edad fundó la Sociedad de Ciclismo de Salto y viajó en bicicleta desde Salto hasta Paysandú. En esa época pasaba largas horas en un taller de reparación de maquinarias y herramientas. Luego, por influencia del hijo del dueño, comenzó a interesarse en la filosofía. Se autodefinía como
franco y vehemente soldado del materialismo filosófico. Simultáneamente también trabajaba, estudiaba y colaboraba con publicaciones en La Revista y La Reforma. Se conserva aún su primer cuaderno de poesías, que contiene 22 poemas de distintos estilos escritos entre 1894 y 1897. A la deriva, un cuento de Horacio Quiroga. Yo soy la voz que te cuenta. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio un yayaracuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 2 puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. El hombre quiso llamar a su mujer, y la voz se le quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. «¡Dorotea!», alcanzó a lanzar en un estertor. «¡Dame caña!». Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió entre estragos, pero no había sentido gusto alguno. «Te pedí caña, no agua», rugió de nuevo. «¡Dame caña!». «Pero es caña, Paulino», protestó la mujer espantada. «No, me diste agua. Quiero caña, te digo». La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se pone feo», murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa, sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tacurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa.
El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurupucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. ¡Alves! Gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. «Compadre Alves, no me niegue este favor», clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío, y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tacurupucú. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurupucú? ¿Acaso viera también a su expatrón, Mr. Douglas, y al recibidor del obraje? Llegaría pronto. El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la Gaona derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Douglas. 3 años, tal vez no tanto. 2 años y 9 meses. ¿Acaso 8 meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Douglas, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves, y cesó de respirar. Gracias por haber compartido este momento de lectura en La Voz que te cuenta. Con la herencia que le dejó su padrastro, viajó a París en primera clase y luego de vagar por la capital de Francia, desencantado, debió retornar en tercera clase, sin un peso
y con la ropa justa. A su regreso a Uruguay, comenzó a escribir y a relacionarse con escritores e intelectuales. Su primer libro, Los arrecifes de coral, de 1901, se lo dedicó a Leopoldo Lugones, a quien admiraba desde que se deslumbró cuando leyó la Oda a la desnudez del poeta cordobés. Pero ese 1901 sería trágico para él. 2 hermanos murieron de fiebre tifoidea en el Chaco y asistiendo en la limpieza de un revólver que su amigo Federico Ferrando usaría en un duelo con el periodista Germán Papini Sass, se le escapó un tiro que ingresó por la boca de Fernando y lo mató. Absuelto de culpa y cargo, dejó Uruguay y se radicó en Argentina. Se empleó como profesor mientras que publicaba sus cuentos en diversos medios como Caras y Caretas, PBT, Tipos y Tipetes y el diario La Nación, entre otros. Cuando Lugones encaró un viaje para estudiar las misiones jesuíticas de San Ignacio, le propuso llevarlo como fotógrafo, y así Quiroga se deslumbró con una tierra de la que quedaría prendado para siempre. Con un crédito en 1906 compró una chacra de 185 hectáreas sobre el Alto Paraná. Era profesor de literatura en el Normal 8 cuando se enamoró de una de sus alumnas, Ana María Cires, que había nacido en 1890 y que vivía en Banfield. A pesar de la oposición de los padres franceses de la chica, se casaron el 30 de diciembre de 1909. En marzo del año siguiente, Quiroga pidió licencia en el colegio y preparó todo para instalarse en Misiones. No solo construiría una casa de madera en la que incluyó un taller, sino también otra de piedra en la que se instaló su suegra, que no quería dejar sola a su hija. Hasta plantó un tacuaral, que aún está. Quiroga explotaba un yerbatal y fue juez de paz. Su desprolijidad en las cuestiones burocráticas lo llevaron a anotar los nacimientos y defunciones en papelitos que guardaba en una lata de galletitas. En 1911 nació su primera hija, Egle, y al año siguiente llegaría Darío, pero la desgracia volvería a golpear a su puerta. Su esposa se suicidó en febrero de 1915, ingiriendo uno de los líquidos que su marido usaba para el revelado fotográfico. Tenía 25 años y está sepultada en el cementerio de San Ignacio. Quiroga regresó a Buenos Aires con sus hijos, viviendo miserablemente en un sótano. Consiguió un puesto en el consulado uruguayo en Buenos Aires. Luego se mudaría a un departamento y más tarde a una vieja casa en Olivos. Los críticos de su obra aseguran que en esa época escribió sus libros más consagrados, Cuentos de amor, de locura y de muerte, de 1917, y Los desterrados, de 1926. En el medio, Cuentos de la selva, de 1918, Anaconda, 1921 y El desierto, 1924. Por 1919 quedó deslumbrado por el cine y no solo escribió críticas y reseñas de películas, sino que se animó con un guión, La jangada, que no pasó de ahí. También había pensado llevar a la pantalla La gallina degollada. Entre 1919 y 1922 mantuvo una estrecha relación con la poetisa Alfonsina Storni. Hasta llegó a proponerle irse juntos a Misiones. Ella, indecisa, le consultó a su amigo, el pintor Quinquela Martín. «¿Con ese loco? No», respondió.
Su espíritu enamoradizo le hizo fijar sus ojos en una de sus alumnas, Ana María Palacio, de 17 años, pero los padres no solo se opusieron a la relación, sino que la llevaron lejos del alcance del escritor. Pasaba largas temporadas en su casa de Misiones, donde construyó sus propios muebles con la ayuda de un lugareño, Jacinto Escalera. También hizo una embarcación a la que bautizó Gaviota y con la que recorría el río. Su inventiva lo llevó a idear un aparato para la extracción de caucho, un mecanismo para matar hormigas y un método para la destilación de naranjas. En 1927 se enamoró de María Elena Bravo, compañera de su hija Egle. La chica aún no tenía 20 años y Quiroga le llevaba casi 30. En 1928 tendrían una hija, María Elena Pitoca. El problema es que su esposa no quería saber nada con vivir en Misiones, a donde habían viajado en el Ford que el escritor había comprado. Su último libro, Más allá, lo publicó en 1935, cercano a los 60 años. Tuvo problemas de salud y viajó a Buenos Aires. Debió internarse en el Hospital de Clínicas, supuestamente por lo que creía una infección urinaria. Sin embargo, era un cáncer de próstata, un estado que ya no era operable. Aún separado, de hecho, su esposa lo cuidaba. Se lamentaba con su amigo Ezequiel Martínez Estrada: voy quedando tan cortito de afectos e ilusiones que cada uno de estos que me abandona me lleva verdaderos pedazos de vida. Vivía en el hospital donde entraba y salía. A sus amigos les había confesado que en los últimos años había escrito por motivos económicos. Cuando la Junta de Médicos le comunicó el pronóstico inexorable, entonces pidió dar un paseo. Regresó por la noche. Nadie supo qué había comprado. Compró polvo de cianuro que ingirió ese mismo 18 de febrero de 1937. Fallecería al día siguiente. Ni dinero para su sepelio tenía, con lo que aportó Natalio Botana, director del diario Crítica, y sus hijos, fue velado en la Sociedad Argentina de Escritores, que él había colaborado en fundar junto a Lugones, con ese escritor con quien ya no se hablaba desde que había proclamado la hora de la espada. El propio Lugones, lapidario, dijo al enterarse de su muerte que se mató como una sirvienta. Tendría mejores honras fúnebres cuando sus restos fueron llevados al Uruguay. Ese sino autodestructivo que rodeó su vida no terminó con su muerte. Egle se suicidó en 1938, exactamente un año después que su padre, y Darío en 1952. Su otra hija, María Elena, lo haría en enero de 1988. Su amiga Alfonsina se ocupó de despedirlo a la manera que mejor sabía hacerlo: morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos. No está mal, un rayo a tiempo y se acabó la feria, allá dirán. Alfonsina Storni. Las medias de los flamencos. Las medias de los flamencos. Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar,
Pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en 2 pies. Además, cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado, las verdes, una de tul verde, las amarillas, otra de tul amarillo, y las yararás, una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes porque, como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: «Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros». Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. «Tan, tan», pegaron con las patas. «¿Quién es?», respondió el almacenero. «Somos los flamencos. ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras?» «No, no hay», contestó el almacenero. «¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así». Los flamencos fueron entonces a otro almacén. «Tan, tan, ¿tienes medias coloradas, blancas y negras?» El almacenero contestó. «¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Quiénes son?» «Somos flamencos», respondieron ellos. Y el hombre dijo: «Entonces son con seguridad flamencos locos». Fueron a otro almacén. «Tan, tan, ¿tiene medias coloradas, blancas y negras?» El almacenero gritó. «¿De qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. Váyanse enseguida». Y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaban por locos. Entonces un tatú, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo: «Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada la lechuza tiene medias así. Pídanselas y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras». Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza y le dijeron: «Buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras, y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros». «Con mucho gusto», respondió la lechuza. «Esperen un segundo y vuelvo enseguida». Y echando a volar, dejó solos a los flamencos, y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral, lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. «Aquí están las medias», les dijo la lechuza. «No se preocupen por nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar un momento, bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar». Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso, y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como tubos, y muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien.
Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron, todas juntas, a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía más, tropezó con el cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco, y vieron que eran aquellas medias, y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. «¡No son medias!», gritaron las víboras. «¡Sabemos lo que es! ¡Nos han engañado! Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral». Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral tenían la seguridad de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua, sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor, y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días, y siempre sentían terrible ardor en las patas, y las tenían siempre de color de sangre, porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo, y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas, metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan, pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos. Pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiéndose a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos. Sobre sus obras. Según algunos especialistas, como la investigadora y docente Soledad Kereilac, la lectura de sus cuentos no devuelve ninguna sensación de caducidad, sino de plena vigencia. Aunque sepamos que sus casi 250 cuentos fueron escritos o publicados en una época distante, entre 1904 y 1928, hay una vitalidad en ellos y una interpelación al lector actual que se renueva década a década. Y es que sus relatos más característicos sostienen Tomás Fernández y Elena Tamaro en su breve texto biográfico sobre el autor, dramatizan la pugna entre la razón y la voluntad humanas, por una parte, y el azar o la naturaleza, por otra. Su fuerza se fundamenta más que en un minucioso y detallado análisis psicológico, en el estudio de la conducta humana en condiciones extremas. En la última parte de su producción, sin embargo, sus cuentos experimentaron un giro considerable. En Los Desterrados, 1926, por ejemplo, las narraciones aparecen menos estructuradas y generalmente más próximas a los estudios de caracteres. Quiroga destiló
una notoria precisión de estilo que le permitió narrar magistralmente la violencia y el horror que se esconden detrás de la aparente apacibilidad de la naturaleza. Muchos de sus relatos tienen por escenario la selva de Misiones, en el norte argentino, lugar donde Quiroga residió largos años y del que extrajo personajes y situaciones para sus narraciones. Sus personajes suelen ser víctimas propiciatorias de la hostilidad de la naturaleza y la desmesura de un mundo bárbaro e irracional que se manifiesta en inundaciones, lluvias torrenciales y la presencia de animales feroces. El cuento El almohadón de plumas, quizás uno de sus textos más conocidos, es apenas solo un ejemplo de lo que continúa provocando su literatura, sensaciones indescriptibles ancladas en aquella vacilación típica del género fantástico, que no pierden vigencia y que siguen sumando lectores. Horacio Quiroga aún permanece como un clásico de la literatura hispanoamericana, en la cual no dudó en experimentar con lo extraño y lo inquietante, que incluso hoy vuelve a ser noticia. El debate estuvo centrado en si la lectura es traumática para los niños o no. La controversia no solo causó carcajadas entre críticos y público en general, sino que sirvió aún más para un verdadero homenaje que alentara su lectura y disfrute ficcional. En su primer libro, Los arrecifes de coral, que está compuesto por 18 poemas, 30 páginas de prosa poética y 4 relatos, Quiroga pone en evidencia su inmadurez y confusión adolescente. En los relatos ya está el germen del estilo modernista naturalista que identificaría al resto de su obra. Sus 2 novelas, Historia de un amor turbio y Pasado amor, tratan sobre el mismo tema, que obsesionaba al autor en su vida personal, los amores entre hombres maduros y jovencitas adolescentes. En la primera de ellas, Quiroga divide la acción en 3 etapas. En la primera, una niña de 9 años se enamora de un hombre adulto. En la segunda parte, el hombre, que no se había percatado del amor de la niña, pasados 8 años, ella tiene ahora 17, comienza a cortejarla. En la tercera parte, el hombre narra la última etapa de su amor. Han pasado 10 años desde que la joven lo ha abandonado. La acción se inicia así. Es el tiempo presente de la novela. En Pasado amor, la historia se repite. Un hombre maduro regresa a un lugar luego de años de ausencia y se enamora de una jovencita a la que había amado siendo niña. Conociendo la historia personal de Quiroga, se evidencian las características autobiográficas de ambas novelas. Hasta el nombre de la protagonista de la historia de un amor turbio es Egle. Así se llama la hija de Quiroga, de una de cuyas compañeras se enamoró el escritor y que llegaría a ser su segunda esposa. Los avatares sentimentales de Quiroga con muchachas muy jóvenes pueblan el drama de estas 2 novelas, con especial hincapié en la oposición de sus padres, rechazo que Quiroga había aceptado como parte integrante de su vida y con el que debió lidiar siempre. Dejando a un lado el teatro de Quiroga poco difundido y al que los críticos siempre han llamado un error, lo más trascendente de su obra son los cuentos cortos, género en que el autor alcanza la madurez, impulsando en el mismo sentido a toda la narrativa latinoamericana. Es Horacio Quiroga el primero que se preocupa por los aspectos técnicos de la narrativa breve, puliendo incansablemente su estilo, para lo cual vuelve y rebusca siempre sobre los mismos temas, hasta alcanzar la casi perfección formal de sus últimas obras. Claramente influido por Rubén Darío y los modernistas, poco a poco el modernismo del oriental
comienza a volverse decadente, describiendo a la naturaleza con minuciosa precisión, pero dejando en claro que la relación de ella con el hombre siempre representa un conflicto. Extravíos, lesiones, miseria, fracasos, hambre, muerte, ataques de animales, todo en Quiroga plantea el enfrentamiento entre naturaleza y hombre, tal como lo hacían los griegos entre hombre y destino. La naturaleza hostil, por supuesto, casi siempre vence en la narrativa quiroguiana. La morbosa obsesión de Quiroga por el tormento y la muerte es aceptada mucho más fácilmente por los personajes que por el lector. La técnica narrativa del autor presenta protagonistas acostumbrados al riesgo y al peligro, que juegan según reglas claras y específicas. Saben que no deben cometer errores porque la selva no perdona, y al caer lo hacen con algo de espíritu deportivo y suelen morir dejando al lector ansioso y angustiado. La naturaleza es ciega pero justa. Los ataques sobre el campesino o el pescador, un enjambre de abejas enfurecidas, un yacaré, un parásito hematófago, una serpiente, la crecida, lo que fuese, son simplemente lances de un juego espantoso en el que el hombre intenta arrancar a la naturaleza unos bienes o recursos como intento de Quiroga en la vida real. Y ella se niega en redondo a soltar una lucha desigual que suele terminar con la derrota humana, a la demencia, las muertes o simplemente con la desilusión. Hipersensible y excitable, dado a amores imposibles, frustrado en sus empresas comerciales, pero aún así emocional y sumamente creativo, Quiroga abrevó en su propia vida trágica y en la naturaleza a la que estudió y padeció con su férrea voluntad de trabajador y su sutil mirada de minucioso observador para construir una obra narrativa a la que la mayor parte de los críticos consideraron y aún consideran poéticamente autobiográfica, tal vez en ese realismo interno u orgánico de las piezas de Quiroga resida el irresistible encanto que aún hoy ejercen sobre los lectores, que sin darse cuenta descubren en sus páginas la verdadera naturaleza del escritor que tal vez, como muy pocos en la literatura, fue capaz de susurrar sus propias palabras al oído, aunque a veces el murmullo se transforma en un grito desesperado. Se considera que fue el primer crítico cinematográfico uruguayo. En su labor se nota la asociación de Hollywood con la falta de creación y libertad artística y la cinéfila como resistencia. La tortuga gigante, por Horacio Quiroga. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo suyo, que era director del zoológico, le dijo un día: «Usted es amigo mío y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al monte a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted tiene mucha puntería con escopeta, cace bichos del monte para traerme los cueros, y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien». El hombre enfermo aceptó y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que Misiones todavía. Hacía allá mucho calor y eso le hacía bien.
vivía solo en el bosque y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte que cazaba con la escopeta y después comía frutas. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo construía en 5 minutos una ramada con hojas de palmera. Y allí pasaba sentado y fumando muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia. Había hecho un atado con los cueros de los animales y los llevaba al hombro. Había también agarrado vivas muchas víboras venenosas y las llevaba dentro de un gran mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de querosén. El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente un día en que tenía mucha hambre porque hacía 2 días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga. Y la ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al hombre, el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él. Pero el cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los 2 ojos y le rompió la cabeza. Después le sacó el cuero, tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto. Ahora, dijo el hombre, voy a comer tortuga, que es una carne muy rica. Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida y tenía la cabeza casi separada del cuello. Y la cabeza colgaba casi de 2 o 3 hilos de carne. A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo mucha lástima de la pobre tortuga y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada. Y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa y no tenía trapos. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla y pesaba como un hombre. La tortuga quedó arrimada a un rincón y allí pasó días y días sin moverse. El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga sanó por fin, pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió que estaba gravemente enfermo y habló en voz alta, aunque estaba solo, porque tenía mucha fiebre. «Voy a morir», dijo el hombre. «Estoy solo, ya no puedo levantarme más y no tengo quien me dé agua siquiera. Voy a morir aquí de hambre y de sed». Y al poco rato, la fiebre subió más aún y perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído todo y entendió lo que el cazador decía. Y ella pensó entonces: «El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. Yo lo voy a curar a él ahora». Fue entonces a la laguna y buscó una cáscara de tortuga chiquita y después de limpiarla bien con arena y ceniza, la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba tendido en su manta y se moría de sed. Se puso a buscar enseguida raíces ricas y yuyitos tiernos que le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la comida, porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie. Todas las mañanas la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. El cazador comió así días y días sin saber quién le daba la comida y un día recobró el conocimiento. Miró a todos lados y vio que estaba solo, pues allí no había más que él y la tortuga, que era un animal. Y dijo otra vez en voz alta: «Estoy solo en el bosque. La fiebre va a volver de nuevo y voy a morir aquí. Porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme, pero nunca podré ir y voy a morir aquí». Y como él lo había dicho, la fiebre volvió esa tarde, más fuerte que antes, y perdió de nuevo el conocimiento. Pero también esta vez la tortuga lo había oído y se dijo: «Si queda aquí, en el monte, se va a morir, porque no hay remedios, y tengo que llevarlo a Buenos Aires». Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes que son como piolas, acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese.
Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los cueros y el mate con las víboras, y al fin consiguió lo que quería sin molestar al cazador, y emprendió entonces el viaje. La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó, de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de 1 legua y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de 8 o 10 horas de caminar se detenía, deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en un lugar donde hubiera pasto seco. Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas y le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. A veces tenía que caminar al sol y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba: ¡agua! ¡Agua! A cada rato. Y cada vez la tortuga tenía que darle de beber. Así anduvo días y días, semana tras semana, cada vez que estaban más cerca de Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida completamente sin fuerzas, y el hombre recobraba a medias el conocimiento y decía en voz alta: «Voy a morir. Estoy cada vez más enfermo, y solo en Buenos Aires me podría curar, pero voy a morir aquí, solo, en el monte». Él creía que estaba siempre en la ramada porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas y no podía más. No había comido desde hacía 1 semana para llegar más pronto. No tenía más fuerza para nada. Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte, un resplandor que iluminaba el cielo, y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil, y cerró entonces los ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella. Y, sin embargo, estaba ya en Buenos Aires, y no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya al final de su heroico viaje. Pero un ratón de la ciudad, posiblemente el ratoncito Pérez, encontró a los 2 viajeros moribundos. ¡Qué tortuga!, dijo el ratón. Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo qué es? ¿Es leña? No, le respondió con tristeza la tortuga. Es un hombre. ¿Y dónde vas con ese hombre?, añadió el curioso ratón. Voy. Quería ir a Buenos Aires, respondió la pobre tortuga en una voz tan baja que apenas se oía. Pero vamos a morir aquí, porque nunca llegaré. ¡Ja, ja, ja! ¡Sonsa, sonsa!, dijo riendo el ratoncito. Nunca vi una tortuga tan sonsa. Si ya has llegado a Buenos Aires, esa luz que ves allá es Buenos Aires. Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa, porque aún tenía tiempo de salvar al cazador, y emprendió la marcha. Y cuando era de madrugada todavía, el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca, que traía acostado en su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera, a un hombre que se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo, y él mismo fue corriendo a buscar remedios con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedios, no quiso separarse más de ella. Y como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera su propia hija. Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el jardín. Y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito alrededor de las jaulas de los monos. El cazador va a verla todas las tardes y ella lo conoce desde lejos por los pasos. Pasan un par de horas juntos y ella no quiere nunca que él se vaya sin que le dé una palmadita de cariño en el lomo.
Horacio Quiroga y Alfonsina Storni mantuvieron una relación en la que los unió la complicidad, el trato entre dos escritores que se veían como pares. Él trabajaba como crítico cinematográfico, primero en Caras y Caretas, luego en El Hogar, razón por la cual iba muy seguido al cine, pero nunca disfrutaba tanto esas salidas como cuando iba acompañado de Alfonsina Storni, porque significaba que luego irían a algún café para conversar largamente. Disfrutaban mucho estar juntos, los unía una complicidad indestructible, una atracción que a veces se manifestaba públicamente. Una noche, en una reunión, en una casa de la calle Tronador, donde se reunían los escritores de la época, hubo un juego con prendas. Es una anécdota conocida, pero siempre es bueno recordarla. A Horacio y Alfonsina les tocó besar al mismo tiempo las caras de un reloj de cadena que sostenía Horacio. Este rápidamente retiró el reloj, en el momento que Alfonsina aproximaba sus labios. Ese beso fue la confirmación de algo que hasta entonces solo tenía la consistencia de un rumor. El escritor uruguayo mencionaba a Alfonsina frecuentemente en sus cartas entre los años 1919 y 1922. Ese es el periodo en el que se presume que la relación fue más intensa. En sus misivas a su amigo José María, la menciona con respeto por su obra. La trata como su igual y solo con el nombre de Alfonsina. Hay testimonios de momentos compartidos por la pareja en la banda oriental. Emir Rodríguez Monegal, biógrafo de Quiroga, toma el relato de Emilio Oribe, poeta uruguayo, quien dijo que Horacio Quiroga esperó a Alfonsina Storni a la salida de una conferencia en la Universidad de Montevideo, que dio sobre la poesía de Delmira Agustini. Quiroga no quiso asistir a ese evento, pero la esperó a Alfonsina a la salida. Ella estaba tocada de un sombrero de paja que sorprendió a los habitantes del barrio cercano al puerto, quienes los vieron sacarse sonrientes una foto en la puerta del restaurante al que entrarían. Volverían a encontrarse muchas otras veces en Uruguay durante los años en que Quiroga fue adscrito del consulado en Uruguay. En 1925, Horacio Quiroga se radicó en Misiones. Había ido por primera vez a esa provincia en 1903, acompañado por Leopoldo Lugones. Cuando decidió regresar, pero para vivir en la selva, intentó convencer a Alfonsina. Fue Benito Quinquela Martín quien la disuadió y le dijo que con ese loco no. El pintor tenía una relación áspera con Quiroga, quien lo llamaba Chinche, porque el verdadero apellido del pintor de la Boca era Chinchella, o sea en italiano Quinquela. Lo cierto es que el escritor viajó solo a San Ignacio, dejando su departamento al uruguayo Enrique Amorín. Cada tanto Alfonsina iba a esa vivienda en busca de noticias de Quiroga, quien, perdido entre la densa vegetación de ese pequeño pueblo de provincia que le inspiraría los cuentos de la selva, no se hacía tiempo para escribir cartas. No era un hombre que hiciera exactamente lo que se esperaba de él. Este viaje a Misiones fue una prueba de ello. Sus amigos se preguntaban: ¿qué hace este escritor de ciudad que ama caminar por las calles de París, pasando el día a machetazo limpio en la selva, jactándose de matar una termita en 3 minutos y una víbora en 25? Pero ahí estaba, flaco como una rama, construyendo con sus propias manos su casa en la selva, remando ida y vuelta durante 2 días 120 kilómetros entre San Ignacio y Posadas, o capaz de viajar 800 kilómetros en una motocicleta destartalada para visitar a una amiga rosarina.
Horacio Quiroga estuvo en Misiones un año y a su regreso a Buenos Aires volvió a encontrarse con Alfonsina. Se reunían en una casa que había alquilado en Vicente López, donde se leían recíprocamente sus textos, o iban al cine o a conciertos organizados por la Sociedad Wagneriana. Esa relación finalizó en 1927, cuando el escritor conoció a María Elena Bravo y se casó por segunda vez. Cuando a Quiroga le diagnosticaron cáncer, para evitar la agonía y las humillaciones del dolor, se suicidó, y Alfonsina le escribió Morir como tú. Ella, que estaba convencida de que más pudre el miedo que la muerte, como una última y paradojal rebelión, el 25 de octubre de 1938 se dejó tragar por las aguas del mar. El loro pelado, de Horacio Quiroga. Había una vez una bandada de loros que vivía en el monte. De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y tenían siempre un loro de centinela en los árboles más altos para ver si venía alguien. Los loros son tan dañinos como las langostas, porque abren los choclos para picotearlos, los cuales después se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer los guisados, los peones los cazaban a tiros. Un día, un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el que cayó herido, y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa, para los hijos del patrón. Los chicos lo curaron porque no tenía más que un ala rota. El loro se curó muy bien y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata. Le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico les hacía cosquillas en la oreja. Vivía suelto y pasaba casi todo el día en los naranjos y eucaliptos del jardín. Le gustaba también burlarse de las gallinas. A las 4 o 5 de la tarde, que era la hora en que se tomaba el té en la casa, el loro entraba también en el comedor y se subía con el pico y las patas por el mantel a comer pan mojado con leche. Tenía locura por el té con leche. Tanto se daba Pedrito con los chicos y tantas cosas le decían las criaturas que el loro aprendió a hablar. Decía: «Buen día, lorito, rica la papa, papa para Pedrito». Decía otras cosas más que no se pueden decir, porque los loros, como los chicos, aprenden con gran facilidad malas palabras. Cuando llovía, Pedrito se encrespaba y se contaba a sí mismo una porción de cosas muy bajito. Cuando el tiempo se componía, volaba entonces gritando como un loco. Era, como se ve, un loro bien feliz, que además de ser libre, como lo desean todos los pájaros, tenía también, como las personas ricas, su 5 o'clock tea. Ahora bien, en medio de esta felicidad, sucedió que una tarde de lluvia salió por fin el sol después de 5 días de temporal, y Pedrito se puso a volar gritando: «¡Qué lindo día, lorita, rica papa, la pata Pedrito!». Y volaba lejos hasta que vio debajo de él, muy abajo, el río Paraná, que parecía una lejana y ancha cinta blanca. Y siguió volando, hasta que se asentó por fin en un árbol a descansar. Y he aquí que de pronto vio brillar en el suelo, a través de las ramas, 2 luces verdes, como enormes bichos de luz. «¿Qué será?», se dijo el loro. «Rica papa, ¿qué será eso? Buen día, Pedrito». El loro hablaba siempre así, como todos los loros, mezclando las palabras sin ton ni son, y a veces costaba entenderlo. Y como era muy curioso, fue bajando de rama en rama hasta acercarse.
Entonces vio que aquellas dos luces verdes eran los ojos de un tigre que estaba agachado, mirándolo fijamente. Pero Pedrito estaba tan contento con el lindo día que no tuvo ningún miedo. «Buen día, tigre», le dijo. «La pata, Pedrito». Y el tigre, con esa voz terrible, ronca que tiene, le respondió: «Buen día». «Buen día, tigre», repitió el loro. «Rica papa, rica papa, rica papa». Y decía tantas veces rica papa porque ya eran las 4 de la tarde y tenía muchas ganas de tomar té con leche. El loro se había olvidado de que los bichos del monte no toman té con leche y por esto lo convidó al tigre. «Rico té con leche», le dijo. «Buen día, Pedrito. ¿Quieres tomar té con leche conmigo, amigo tigre?» Pero el tigre se puso furioso porque creyó que el loro se reía de él y además, como tenía a su vez hambre, se quiso comer al pájaro hablador, así que le contestó: «Bueno, acércate un poco que soy sordo». El tigre no era sordo. Lo que quería era que Pedrito se acercara mucho para agarrarlo de un zarpazo. Pero el loro no pensaba sino en el gusto que tendría en la casa cuando él se presentara a tomar té con leche con aquel magnífico amigo, y voló hasta otra rama más cerca del suelo. «Rica papa en casa», repitió gritando cuanto podía. «¿Más cerca? No oigo», respondió el tigre con su voz ronca. El loro se acercó un poco más y dijo: «Rico té con leche». «Más cerca todavía», repitió el tigre. El pobre loro se acercó aún más y en ese momento el tigre dio un terrible salto, tan alto como una casa, y alcanzó con la punta de las uñas a Pedrito. No alcanzó a matarlo, pero le arrancó todas las plumas del lomo y la cola entera. No le quedó una sola pluma en la cola. «Toma», rugió el tigre, «anda a tomar té con leche». El loro, gritando de dolor y de miedo, se fue volando, pero no podía volar bien porque le faltaba la cola, que es como el timón de los pájaros. Volaba cayéndose en el aire de un lado para otro, y todos los pájaros que lo encontraban se alejaban asustados de aquel bicho raro. Por fin pudo llegar a la casa y lo primero que hizo fue mirarse en el espejo de la cocinera. Pobre Pedrito, era el pájaro más raro y más feo que puede darse. Todo pelado, todo rabón y temblando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa figura? Voló entonces hasta el hueco que había en el tronco de un eucalipto y que era como una cueva, y se escondió en el fondo, tiritando de frío y de vergüenza. Pero entre tanto, en el comedor todos extrañaban su ausencia. ¿Dónde estará Pedrito?, decían y llamaban. «Pedrito, rica papa, Pedrito, té con leche, Pedrito». Pero Pedrito no se movía de su cueva, ni respondía nada, mudo y quieto. Lo buscaron por todas partes, pero el loro no apareció. Todos creyeron entonces que Pedrito había muerto y los chicos se echaron a llorar. Todas las tardes, a la hora del té, se acordaban siempre del loro y recordaban también cuánto le gustaba comer pan mojado en té con leche. Pobre Pedrito, nunca más lo verían porque había muerto. Pero Pedrito no había muerto, sino que continuaba en su cueva sin dejarse ver por nadie, porque sentía mucha vergüenza de verse pelado como un ratón. De noche bajaba a comer y subía enseguida. De madrugada descendía de nuevo, muy ligero, e iba a mirarse en el espejo de la cocinera, siempre muy triste porque las plumas tardaban mucho en crecer, hasta que por fin un día o una tarde, la familia sentada a la mesa a la hora del té vio entrar a Pedrito muy tranquilo, balanceándose como si nada hubiera pasado. Todos se querían morir de gusto cuando lo vieron bien vivo y con lindísimas plumas.
Pedrito, lorito, le decían. ¿Qué te pasó, Pedrito? ¡Qué plumas brillantes que tiene el lorito! Pero no sabían que eran plumas nuevas, y Pedrito, muy serio, no decía tampoco una palabra. No hacía sino comer pan mojado en té con leche. Pero lo que es hablar, ni una sola palabra. Por eso, el dueño de casa se sorprendió mucho cuando a la mañana siguiente el loro fue volando a pararse en su hombro, charlando como un loco. En 2 minutos le contó lo que le había pasado. Un paseo al Paraguay, su encuentro con el tigre y lo demás. Y concluía cada cuento cantando: ni una pluma en la cola de Pedrito, ni una pluma, ni una pluma. Y lo invitó a ir a cazar al tigre entre los dos. El dueño de la casa, que precisamente iba en ese momento a comprar una piel de tigre que le hacía falta para la estufa, quedó muy contento de poderla tener gratis, y volviendo a entrar en la casa para tomar la escopeta, emprendió junto con Pedrito el viaje al Paraguay. Convinieron en que, cuando Pedrito viera al tigre, lo distraería charlando para que el hombre pudiera acercarse despacito con la escopeta. Y así pasó. El loro, sentado en una rama del árbol, charlaba y charlaba, mirando al mismo tiempo a todos lados para ver si veía al tigre, y por fin sintió un ruido de ramas partidas y vio de repente, debajo del árbol, 2 luces verdes fijas en él. Eran los ojos del tigre. Entonces el loro se puso a gritar: «¡Lindo día! ¡Rica papa! ¡Rico té con leche! ¿Quieres té con leche?». El tigre, enojadísimo al reconocer aquel loro pelado que él creía haber muerto y que tenía otra vez lindísimas plumas, juró que esta vez no se le escaparía, y de sus ojos brotaron 2 rayos de ira cuando respondió con su voz ronca: «Acércate más, soy sordo». El loro voló a otra rama más próxima, siempre charlando: «Rico pan con leche está al pie de este árbol». Al oír estas últimas palabras, el tigre lanzó un rugido y se levantó de un salto. «¿Con quién estás hablando?», rugió. «¿A quién le has dicho que estoy al pie de este árbol?». «A nadie», gritó el loro. «Buen día, Pedrito, la patra lorito». Y seguía charlando y saltando de rama en rama y acercándose. Pero él había dicho: «Está al pie de este árbol», para avisarle al hombre, que se iba arrimando bien agachado y con la escopeta al hombro. Y llegó un momento en que el loro no pudo acercarse más, porque si no caía en la boca del tigre, y entonces gritó: «¡Rica papa! ¡Atención!». «Más cerca aún», rugió el tigre, agachándose para saltar. «Rico té con leche, cuidado, va a saltar». El tigre saltó en efecto, dio un enorme salto que el loro evitó lanzándose al mismo tiempo como una flecha en el aire. Pero también en ese mismo instante el hombre, que tenía el cañón de la escopeta recostado contra un tronco para hacer bien la puntería, apretó el gatillo y 9 balines del tamaño de un garbanzo cada uno entraron como un rayo en el corazón del tigre, que, lanzando un rugido que hizo temblar el monte entero, cayó muerto. Pero el loro, ¡qué gritos de alegría daba! Estaba loco de contento porque se había vengado, y bien vengado, del feísimo animal que le había sacado las plumas. El hombre estaba también muy contento porque matar a un tigre es cosa difícil, y además tenía la piel para la estufa del comedor. Cuando llegaron a la casa, todos supieron por qué Pedrito había estado tanto tiempo oculto en el hueco del árbol, y todos lo felicitaron por la hazaña que había hecho. Vivieron en adelante muy contentos, pero el loro no se olvidaba de lo que le había hecho el tigre, y todas las tardes, cuando entraba en el comedor para tomar el té, se acercaba siempre a la piel del tigre tendida delante de la estufa y lo invitaba a tomar té con leche. «Rica papa», le decía. «¿Quieres té con leche? La papa para el tigre». Y todos se morían de risa, y Pedrito también.
sus libros son Diario de viaje a París, Los arrecifes de coral, El crimen del otro, Los perseguidos, Historia de un amor turbio, Cuentos de amor, de locura y de muerte, Cuentos de la selva, El salvaje, Las sacrificadas, El hombre muerto, Anaconda, El desierto, Los desterrados, Pasado amor, Suelo natal, Más allá y a la deriva. Los desterrados. Los desterrados es un libro de cuentos publicado en 1926 por la Sociedad Cooperativa Editorial Limitada de Buenos Aires. La obra reúne 8 relatos divididos en 2 partes, el ambiente y los tipos. Fue publicado el mismo año que El juguete rabioso y Don Segundo Sombra. La crítica especializada considera que es su libro más homogéneo y decidido, así como más equilibrado y auténtico. El ambiente. El regreso de Anaconda. Describe el mundo de la serpiente sin romanticismo, porque mono y serpiente, pájaro y culebra, ratón y víbora son conjunciones fatales, que apenas el pavor de los grandes huracanes y la extenuación de las interminables sequías logran retardar. Solo la adaptación común a un mismo medio, vivido y propagado desde el remoto inmemorial de la especie, puede sobreponerse en los grandes cataclismos a esta fatalidad del hombre. La vida de los animales es una sombría fraternidad que es desequilibrada por la sequía. La trama está centrada en el plan de los animales de cegar para evitar el avance de los hombres. Anaconda es, como lo son los tipos, una desterrada. No tiene posibilidad de retornar a su río, el Paranativa, infectado por hombres sucios de olor, sucios de machetes y quemazones incesantes. Y la lucha de los animales contra ellos es en vano. La escena final del cuento, con un mensú muerto y a su lado Anaconda que alucina en su agonía, dan la pauta de lo que serán los relatos posteriores, donde la naturaleza indiferente y la muerte estarán siempre presentes. La muerte de Anaconda puede ser interpretada en una perspectiva de mayores dimensiones, como una ejemplificación de la destrucción de la fauna y el medio ambiente por parte de los hombres. El hecho, sin embargo, que la serpiente haya colocado sus huevos en el cadáver del mensú deja abierta la posibilidad de que la fertilidad de la naturaleza pueda contrarrestar la actividad humana. Con la muerte de Anaconda desaparecen fuera de cortas referencias los animales de los desterrados y asumen el papel de medios de transporte pasivos sin más referencia a la selva. En vez de su historia se narra la lucha de los hombres consigo mismos, entre sí y con el medio ambiente. Los tipos. Los desterrados. Describe en sus primeras frases lo que será tema de los cuentos siguientes, una serie de tipos pintorescos que, como una bola de billar, han tocado banda y emprendido las trayectorias más inesperadas. Sus nombres dan la pauta de los más diversos orígenes: Juan Brown, Elsie Rivet, Sidney Fitz, Patrick, el cacique Pedrito, así como los 2 personajes en los cuales se centra la acción, los brasileños João Pedro y Tirafogo. El primero, habiendo sido mísero soldado y luego general, llega como fugitivo a Misiones
y se desempeña en diversas tareas, no exentas de fricciones con sus empleadores, lo cual lleva a que su contrincante no regrese. Tirafuego trabajó como domador de mulas y ha sufrido múltiples accidentes. Es un optimista orgulloso de haber vivido mucho tiempo. El cuento da la pauta de los cambios ocurridos en el país y en el mundo de sus protagonistas. Tanto las costumbres como la población han cambiado y lo que era un espacio sin límites y un sistema cooperativo se ha transformado en un país donde existen nuevas reglas y códigos y en el cual Tirafogo y João Pedro ya no se reconocen, siendo ya viejos, quieren morir en su tierra y emprenden el viaje de retorno, riquísimos de ternura y cansancio. Se pierden en la selva, extenuados por la consunción y la fiebre. Mueren allí, no sin antes, en su delirio, volver a su tierra. Su alucinado retorno es equiparable al de Anaconda en el cuento anterior. Dijo alguna vez Quiroga, el destino no es ciego, sus resoluciones fatales obedecen a una armonía todavía inaccesible para nosotros, a una felicidad superior oculta en las sombras. El hombre muerto describe la muerte accidental de un hombre que en el momento de cruzar un cerco de alambre de púa resbala en una corteza de árbol. Al caer suelta su machete, el cual se entierra en su vientre. El hecho fatal es sugerido con enorme sobriedad y reticencia. Mientras caía el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. El protagonista quería descansar sobre la gramilla y ahora lo hace en una cómoda postura. El mundo parece no haber cambiado, solo él se estremece ante ese horror imprevisto. Ve su monte, su bananal, su potrero y luego ya ha descansado. La cámara oscura. Comienza con la descripción de los personajes. Malaquías Sotelo, juez de paz de Ibiraromi, que muere a causa de un ataque de asma. Elena Pilsudski, esposa del difunto, y Stanislaw Pilavsky, padre de Elena. Llamativamente, una vez que el narrador termina con las presentaciones, dice: tales son los personajes que intervienen en el asunto fotográfico que es el tema de este relato. Luego del fallecimiento de Sotelo, del cual el narrador fue espectador, Elena le pide que fotografíe a su marido. El narrador se ve confrontado con la macabra situación de hacer colocar el féretro en la posición adecuada para que aquella brutal caricatura de hombre pueda ser fotografiada. Más tarde, revelando la fotografía en la cámara oscura, debe presenciar la lenta resurrección de los rasgos de Sotelo. En la otra placa, sensible de mi horror. Más allá es el 15º y último libro de Horacio Quiroga, publicado en 1935 por la cooperativa Sociedad de Amigos del Libro Rioplatense. Alberto Zunfelde escribió el prólogo. En 1936 obtuvo un premio del Ministerio de Instrucción Pública del Uruguay, el único que le fue otorgado a Quiroga por uno de sus libros. La obra es una recopilación de 11 cuentos que ya habían sido publicados, en donde se narran experiencias psíquicas extremas, situaciones anormales, delirio, locura y muerte. Tanto el vampiro como el puritano se basan en una función cinematográfica para desarrollar una historia de horror. El efecto hipnótico del cine lleva al traspaso de una frontera estética, donde el elemento fantástico consiste en que la imagen virtual se transforma en una figura real, o a la inversa. Los cuentos.
Más allá narra el amor de una pareja que es prohibida por la familia de la mujer. Frustrados, los amantes se suicidan. Abandonamos la vida porque ella nos había abandonado al impedirnos ser el uno del otro. Sin embargo, logran, por un corto lapso, una difusa y etérea existencia, hasta que deben reunirse con sus cuerpos en la tumba. El vampiro se centra en la creación de una figura fantasmal a partir del empleo de una nueva técnica, los rayos N1. Lo que comienza siendo una figura en la pantalla cinematográfica, una luz galvánica, deviene un cuerpo subjetivo y mortífero. Las moscas. Retoma la trama de El Muerto para presentarla parcialmente desde el punto de vista de un insecto. El hombre herido en la selva escucha el zumbido de las moscas como una premonición de su muerte. El conductor del rápido. Trata de casos de alienación ocurridos entre conductores de locomotoras. El testimonio del protagonista transmite una visión crítica de las condiciones laborales a las que son sometidos los trabajadores de estas empresas de transporte, largas horas de trabajo y la necesidad de cumplir horarios excediendo los límites de velocidad estipulados. Les ocasionan una tensión permanente y trastornos mentales con el consiguiente peligro para los pasajeros. El llamado narra la historia de una viuda obsesionada por la salud de su hija. Cada tanto escucha una voz que le comunica que sus esfuerzos serán vanos, lo cual se concretiza, ya que la hija muere. El puritano trata, como el vampiro, de fantasmas cinematográficos. Su ausencia describe el destino sentimental del ingeniero Berger, que está a punto de casarse con una mujer que no ama y a quien considera un monstruo. El protagonista experimenta una traslación tanto espacial como temporal y se entera, luego de 6 años de amnesia, de ser un escritor reconocido y a punto de casarse con otra mujer, mucho más joven, como es usual en Quiroga, que lo ama profundamente. La Bella y la Bestia describe la dificultosa conquista de una apasionada de los literatos por parte de un hombre iletrado. El ocaso proyecta la preocupación de un hombre mayor por satisfacer sexualmente a una mujer mucho más joven. La señorita Leona es una cachorra de león que crece en la ciudad. Es educada por los hombres hasta convertirse en una cantante. Más tarde, en medio de un concierto, comienza a rugir. Sus admiradores comienzan a temerle y debe volver a la selva. El hijo narra la historia de un padre que sufre alucinaciones visuales y sale en el calor reverberante de Misiones a buscar a su hijo que se había ido de casa. Crítica. Emir Rodríguez Monegal considera El hijo como uno de los mejores cuentos de Quiroga, pero sostiene que, más allá, es un libro frustrado, aunque revela, en forma por demás desgarradora, los fantasmas del escritor.
El salvaje es un libro de cuentos de Horacio Quiroga publicado por Sociedad Cooperativa Editorial Limitada en 1920. Los cuentos. El libro consta de 2 secciones, El salvaje y Quadrivio laico. Los cuentos de la primera tratan temas característicos de la obra de Quiroga: la confrontación del hombre con la naturaleza, la vida en la selva, la inmigración y el destierro. Los 4 primeros cuentos de Quadrivio laico se centran en temas religiosos y los restantes en situaciones eróticas tratadas con una cierta frivolidad y humorismo, atendiendo al gusto de los lectores de las revistas donde fueron publicados. A continuación hay una lista de los cuentos en su lugar y fecha de publicación y una corta descripción de su contenido. El salvaje. El sueño. Marzo 1919. Tiene lugar en La Guaira, en la estación de lluvias. El personaje principal narra su experiencia de 3 meses con un dinosaurio. La queja fundamental que el solitario hace de la civilización moderna es que el progreso humano ha resultado más bien una regresión, suprimiendo la valía del individuo. Su encuentro con el dinosaurio le permite descubrir lo que buscaba: una experiencia humana auténtica, una vida real y precisa. Lo primero que se manifiesta, ya que al principio tiene una relación fraternal con el dinosaurio, es la igualdad fundamental de los 2 seres, que han dominado épocas distintas de la evolución de la Tierra, pero la imagen final no es de armonía, sino de antagonismo. Las especies necesitan luchar entre ellas para sobrevivir. El dinosaurio tiene emociones que sugieren una conciencia de su pasado en la era secundaria y de su futura extinción. El hombre, que no por casualidad controla el combate desde su lugar estratégico en terreno elevado, tiene la ventaja de su inteligencia, la cual es la clave de su victoria. La realidad. Año 1910. Describe la vida en la época de las cavernas. Ambos relatos están interconectados en un clima alucinatorio, pero con precisiones científicas poco adecuadas. Una bofetada, 1916. Es la historia de una venganza con trasfondo social, un menú abofeteado y herido en su honor por un empleador. Espera años hasta lograr un ajuste de cuentas, asumiendo que el precio de sus actos va a ser el destierro. Como en los mensú, los desterrados y luego en los precursores, plantea Quiroga la cuestión de la explotación de los campesinos y el conflicto entre la población autóctona sin recursos y los inmigrantes que poseen el capital y se consideran intocables. Los cazadores de ratas. Año 1908. Describe la llegada a una casa en la selva de una pareja con su hijo, donde se habían asentado serpientes de cascabel.
el punto de vista narrativo está centrado en los animales que perciben la irrupción de los seres humanos como una amenaza, lo que lleva a que el conflicto sea inevitable. El cuento haría referencia a la superstición campesina de que las víboras retornan al lugar donde se mató a su pareja. Los inmigrantes, 1912, narra las penurias de una pareja proveniente de Silesia. Van de camino por la selva, la mujer embarazada y extenuada sufre un ataque de eclampsia y muere. Su marido no quiere que sea enterrada en la selva y carga el cadáver varios días hasta caer agotado. Ya agonizando, alucina la visión de su patria. Los cementerios belgas, 1915, es un relato antibélico de horror naturalista y una contribución a la causa aliada en la Primera Guerra Mundial. La reina italiana, 1912, trata de un personaje llamado Kian, quien decide continuar su proyecto de cosecha de miel introduciendo una abeja intrusa en el panal de las originarias de la selva misionera, matando paralelamente a la reina indígena, aun cuando la acción puede implicar un riesgo para su familia y sus animales, ya que las abejas podrían modificar su comportamiento y volverse más agresivas. La voluntad. Año 1918. Trata el capitán ruso Nicolás Bibikov, quien decide instalarse con su mujer en Misiones. Aún estando enfermo, se dedica a la plantación de tabaco, con escasas probabilidades de éxito. Lo relevante para él no es, sin embargo, el éxito, sino que la causa, el único motivo de la aventura, había sido probar a los oficiales de San Petersburgo que un hombre es libre de su alma y de su vida, donde él quiere y donde quiera que esté. De todos modos, lo había demostrado. Cuadrivio laico. Navidad. Año 1906 trata la matanza de los inocentes. Reyes. 1908 presenta una procesión de elefantes. La Pasión. 1907 trata el tema de judío errante. Corpus, 1908 reconstruye la atmósfera de la Ginebra calvinista. Tres cartas y un pie, 1918 tiene una voz narrativa femenina, un recurso poco común en la obra de Quiroga. Se cuenta la historia de una mujer que le escribe a un autor de artículos periodísticos, identificado con las iniciales HQ, y describe el comportamiento de los hombres que intentan seducir a las mujeres durante viajes en autobuses. Cuento para novios. 1913 narra humorísticamente las dificultades de la paternidad. Estefanía, la historia de una muchacha joven y bonita que se suicida después de fracasar 2 veces en sus amores. La llama, 1915, reasume el frecuente tema quirogiano del amor de un hombre maduro por una niña, con referencias a Wagner y Tristana y Isolda. La niña de 10 años envejece 30 años al escuchar apasionadamente la partitura de Wagner. Fanny, 1907, es una niña enamoradiza de 12 años. Su madre decide curarla de sus enamoramientos en base a una trama donde un pariente lejano finge amar a Fanny. Al final del cuento, la niña es ridiculizada y llora amargamente. Strindberg, 1918, es la historia de una mujer de sociedad que no es feliz con su marido y busca aventuras extramatrimoniales. El nombre de la protagonista es una referencia a un especialista del erotismo, August Strindberg. Un idilio, 1909, es la historia de un hombre que asume la identidad de un amigo para casarse por poder con su prometida. Pronto se percata que se ha enamorado de la mujer y que su amor es correspondido. El amigo muere, lo cual allana el camino a la felicidad de la pareja. Interpretación y crítica. Pablo Roca señala que, desde El salvaje,
Quiroga muestra un decidido interés por incorporar a los extranjeros como personajes de sus ficciones, los que tuvieron que abandonar su tierra, ya sea por el conflicto bélico o los que, aguijoneados por la miseria, se trasladaron a la selva argentina, quebrando los lazos con su cultura. En consecuencia, sus motivaciones ficcionales apenas sobrepasaron el límite de lo político y lo social. Sin embargo, hay un ingrediente más que se insinúa en la voluntad, la rareza, el extrañamiento de los pobladores locales ante el peculiarísimo y perdido forastero. Desde este relato a los aventureros excéntricos que pretenden hacer fortuna, hay un solo paso, un pequeño paso. El crítico literario uruguayo Emir Rodríguez Monegal se pronunció de forma negativa con respecto a la obra, ya que la heterogeneidad de origen de muchos relatos de El Salvaje afecta considerablemente la unidad interior del libro y permite pasar un juicio desfavorable sobre toda la colección, a pesar de la excelencia de los relatos misioneros que contiene y de por lo menos 2 de sus cuentos eróticos. Para comprender el suicidio de Quiroga sería muy interesante y necesario hablar un poco de la trayectoria de su vida. Su vida fue una constante búsqueda, buscar el amor, buscar la juventud eterna en sus elecciones de pareja. La buscó en un ambiente lejano, como era la selva. Trató de compenetrarse con la selva, pero la selva suele ser bastante esquiva para la gente que viene de afuera. Y Quiroga acá en la selva misionera siempre fue un citadino, un hombre de ciudad. No sé si Quiroga llegó a ser feliz acá. Quiroga dejó su marca en la selva misionera, pero también dejó su vida. Antes de finalizar este trabajo, quiero agradecer a todos los medios de donde me nutrí con sus fuentes para hacer esta reseña, que son infobae.com, es.wikipedia.org, diariohoy.net, clarín.com, canal a24.com, CTED Salto, La Voz que te cuenta, Classic Mood Experience, Colegio de Español y Los Cuentos al Aire. Y arribamos al final de esta reseña tan interesante de este escritor que fue tan destacado, que se crió en su tierra natal, Uruguay, pero fue consagrado como escritor en Argentina. Y por su tradición y las anécdotas de su vida, se nota que pertenece a la cuenca del Río de la Plata. Espero que les haya gustado esta reseña de Horacio Quiroga, que fue dramaturgo, poeta y escritor de cuentos. Yo por mi parte me despido de todos ustedes hasta la semana próxima con nuevas reseñas de hechos y personajes que se hayan destacado en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Un abrazo para todos. Mother's cooking fills the air, father's laughter beyond compare. Sisters and brothers
all snug and tight, we're together on this peaceful night. Oh, home, sweet home, you're my haven and nest, where love and warmth forever find rest in your embrace. I am never alone. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.